Y empezamos con lo que habíamos quedado en la última clase, que era precisamente, lo último que propusimos fue o estábamos hablando de las leyes de Newton. Y vimos las dos primeras leyes y vimos cuál era la consecuencia de esas leyes, ¿no? Recordamos entonces rápidamente. La primera ley, que se llama la ley de la inercia. Entonces, habíamos dicho que la ley de la inercia básicamente lo que me decía es que todo cuerpo tiende a conservar su condición de movimiento, ¿cierto? Y entonces nos había dicho el señor Newton que si la sumatoria de fuerzas era igual a cero, entonces lo que ocurría era que el cuerpo se movía con velocidad constante o mantiene reposo. Y también dijimos entonces que eso se podía leer al contrario, que si un cuerpo está en reposo es porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Primera ley. La segunda ley, entonces la decíamos que era la ley del movimiento. Entonces el señor Newton lo que decía es que ¿qué pasa cuando la sumatoria es diferente de cero? Y entonces él nos decía que se produce una aceleración, por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas sería igual Profe, a masa por aceleración. profe, que deje unir a Mayra. Y David está tratando otra vez de entrar. ¿Listo? Entonces, sencillo, hay ciertos análisis que yo no necesito o en las situaciones no se van a decir. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo que estando en reposo empieza a moverse? ¿Qué debo aplicar? ¿Primera ley o segunda ley? Estando en reposo empieza a moverse. ¿Qué opinan La ustedes? primera, la primera. Pues no, La primera. tiene que ser la La segunda, segunda. porque si empieza a moverse, significa que hay cambio de velocidad. Y acuérdense que aceleración es cambio de velocidad. Por lo tanto, me está diciendo que hay movimiento. Entonces, sencillo, tengo que proponer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Ok? Si por el contrario, me está diciendo que un cuerpo se mueve con velocidad constante, nada, de una vez, sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Está claro? O por el contrario, me dice que, por decir algo, yo tengo esta situación y me pregunta, ¿cuál es la fuerza mínima? O sea, tengo aquí un cuerpo sobre una superficie y ya sabemos que hay rozamiento, ¿cierto? Lo normal, hay rozamiento. Pero si me dice que cuál es la fuerza mínima que debo aplicar para que esto comience a moverse. Situaciones como esas, yo tengo que saber qué planteo, primera ley o segunda ley. Ojo, fuerza mínima para que empiece a moverse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Primera ley o segunda ley? ¿Escuchan? La Primera. segunda. ¿Cuál? La Eh, primera. Segunda. Pues la primera ley, porque resulta que la primera ley me va a decir cuál va a ser el valor mínimo que va a ser. Cuando ese valor sea superior, ¿sí? Entonces se va a cumplir la segunda ley. Esos son tipos de planteamientos que nosotros vamos a estar haciendo para saber exactamente qué digo. ¿Debo aplicar primera ley? ¿Debo aplicar segunda ley? ¿Ok? Profe, aún no entiendo totalmente. ¿Quién dijo eso? Mayra, Bueno, Maya, vuelvo y repito. No sé si alcanzaste a ver o escuchar o desde qué punto escuchaste, pero vuelvo y repito. Nosotros habíamos dicho que la primera ley decía que si la sumatoria de fuerzas era igual a cero era porque el cuerpo se movía con velocidad constante o estaba en reposo. Mientras que la segunda ley me dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces se produce una aceleración, por lo tanto la sumatoria tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahora es en qué situaciones debo aplicar primera ley
y en qué situaciones debo aplicar segunda ley. Entonces, habíamos visto unas situaciones y yo les decía, ¿qué pasa si un problema me plantea que un cuerpo está en reposo, pero que empieza a moverse? Se le aplica una fuerza y empieza a moverse. ¿Qué debo aplicar? ¿Primera ley o segunda ley? Entonces, la situación o pues el análisis debe ser, bueno, si empieza a moverse es porque hay cambio de velocidad. Y si hay cambio de velocidad, me está hablando de que hay aceleración, por lo tanto tengo que proponer segunda ley. ¿Estamos? Pero el caso contrario, me dice una situación como esta y me dice que cuál es la fuerza mínima que debo aplicar para que empiece a moverse. Yo lo que necesito que entiendan es, la situación es, o no se mueve, o, caso contrario, sí se mueve. ¿Ok? Lo que yo estoy viendo es que para este problema, aquí hay un límite donde una cosa deja de ocurrir para que empiece la otra. ¿Ok? Entonces, estoy repitiendo, para este problema, hay un punto mínimo donde no se mueve y hay un punto a partir del cual entonces sí se mueve. Entonces, yo diría, bueno, esto va a empezar, la fuerza mínima ocurre es aquí, en el punto este de la transición, donde no se mueve hasta donde sí se mueve. Entonces, como la mínima es acá, yo debo partir desde que no se mueve. ¿Hasta dónde no se mueve? ¿Listo? Entonces, por eso tengo que proponer es esto. O sea que esto sería primera ley y esto sería segunda ley. Entonces, vuelvo y repito. Como estoy hablando del límite, entonces estoy encontrando ese límite hasta donde no se mueve. Porque a partir de ahí sí se va a mover. Por eso, para este problema que estoy planteando aquí, la situación que se debe plantear es que no se mueve. Es decir, primera ley donde la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a empezar ya a plantear cómo serían o cómo es que vamos a plantear mejor nuestras sumatorias de fuerzas. ¿Listo? Para saber cómo planteo esta sumatoria de fuerzas y luego si es igual a 0 o si es igual a masa por aceleración. Regáleme un minutico porque tengo un poco de marcadores, pero parece que ya no están sirviendo. Bueno, entonces, la primera situación, creo, esa fue la que ya yo planteé en algún momento, donde teníamos un objeto que estaba reposando sobre una superficie y nadie lo está jalando, nadie le está haciendo alguna fuerza adicional. ¿Ok? Entonces, además les recuerdo que las fuerzas que siempre íbamos a tener en cuenta iban a ser el peso, que íbamos a tener en cuenta la normal, que íbamos a tener en cuenta el rozamiento y las fuerzas externas, que podría ser una fuerza como una tensión. ¿Ok? Entonces, para este caso, así como está, pues tendríamos solamente el peso que estaría dirigido hacia abajo y tendríamos la normal que estaría dirigida hacia arriba. Aquí tendríamos peso, ya sabemos que lo representamos con W, y la normal que estaría dirigida hacia arriba, que la representamos con N. Como no hay más fuerza, entonces yo tengo que pensar ahora, bueno, ¿el cuerpo en esa condición se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve, es decir, que está en reposo, lo que tengo que plantear es que la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues el peso y la normal, no hay nada más. Entonces, aquí recuerden que como esto es una sumatoria vectorial, debo tener en cuenta la dirección. Además, que nosotros colocamos unos signos por convención, eso no es porque tenga que ser así, no es porque la ciencia diga que tiene que ser así, no hay ninguna ley, sino por convención. Ya saben que las convenciones es cuando la gente se pone de acuerdo para hacer las cosas de una forma. Entonces, por convención sabemos que lo que está hacia abajo es negativo, que lo que está hacia arriba es positivo, que lo que está hacia la derecha
Bueno, hacia la derecha de ustedes, hacia la derecha es positivo, lo que está hacia la izquierda es negativo, ¿sí? Lo que está hacia el frente positivo, lo que está hacia atrás negativo. Entonces, por convención, como el peso está hacia abajo, significa que el peso es negativo. La normal, como está hacia arriba, sabemos que por convención debe ser positiva. Y ya estamos diciendo que esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 porque el cuerpo está en reposo. Y ese sería el planteamiento que tendríamos que hacer. ¿Ok? Valga la aclaración que esto uno lo puede invertir, es decir, que esto también lo puedo escribir como las fuerzas positivas y luego las fuerzas negativas. Pero sigue dando lo mismo. ¿Ok? El orden de los sumandos no altera el resultado, ¿no? Propiedad clausulativa, creo que es esa. Entonces, esto lo podemos plantear. De hecho, es normal que se escriban primero las fuerzas positivas y luego las fuerzas negativas. Listo. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos fuerzas en sentidos horizontales? Pues, como nosotros lo vimos en las operaciones vectoriales, ¿sí? Las sumas y las restas se tienen que hacer por componentes. Es decir, tengo que hacer las sumatorias verticales y las sumatorias horizontales. En este caso, vamos a estar diferenciando siempre las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales de acuerdo a un marco de referencia. Significa que siempre vamos a ubicar un marco de referencia. ¿Listo? Pero aquí hay una condición para cómo ubicamos nuestro marco de referencia. La única condición es que uno de los brazos del marco de referencia debe coincidir con el movimiento. ¿Qué pasa si no hay movimiento? Entonces, lo que debemos tratar es que el marco de referencia o uno de los brazos del marco de referencia coincida con donde existe la mayor cantidad de fuerzas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, pues, no hice ningún cálculo adicional, solamente era ver el planteamiento. Pero, ¿qué pasa? Perdón. Si yo tengo ahora esta otra situación. Tengo dos cuerpos que están atados por una cuerda y este está, digamos, que jalando a este otro. Entonces, en este caso, como los brazos o los ejes, porque no se le dice brazos, sino se le dice ejes, los ejes de un marco de referencia son perpendiculares, entonces yo debo garantizar, primero, ¿cómo se podría mover esto? La única forma en que este cuerpo, hablemos solamente del 1, por ahora tratemos solamente con el 1, el eje 1, el cuerpo 1 solamente se podría mover en este sentido. ¿Eso qué significa? Que así voy a colocar el eje X. Y como el eje Y es perpendicular, pues entonces aquí quedaría el eje Y. ¿Ok? En este caso, va a darse que todas las fuerzas coinciden con los dos ejes. Recuerden, aquí tendríamos entonces el peso que estaría dirigido hacia abajo. Lo voy a colocar aquí al ladito para que no nos manche, para que lo veamos diferente. Tendríamos el peso, tendríamos nuestra normal, tendríamos la fuerza de tensión que se está produciendo porque esta cuerda lo jala hacia allá. Entonces tendríamos la tensión. Como el cuerpo tiende a moverse para allá, significa que la fuerza de rozamiento tendería en este sentido. ¿Listo? Y para realizar las sumas, entonces tengo que ver si hay movimiento, si no hay movimiento. Entonces, empezamos por las sumatorias verticales. En este caso, normalmente o lo aconsejable siempre es empezar por los ejes donde no hay movimiento. Entonces, efectivamente esto no se mueve así. Por lo tanto, empiezo con esta sumatoria. Entonces decimos sumatoria de fuerzas
en sentido vertical. Ya habíamos visto que está la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, por lo tanto, normal positiva, peso negativo. ¿Cuánto me tiene que dar eso? ¿Se mueve o no se mueve? Sabemos que no se mueve. Por lo tanto, no se mueve, reposo. En este sentido hay reposo. Quiero que entiendan esa condición. Nosotros estamos hablando de este sentido. Y en este sentido no se mueve este cuerpo. Se podría mover así, pero no se va a mover así. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ahora veamos la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. En sentido horizontal decimos que sumatoria de fuerzas es igual a... Y aquí lo que tenemos es que ver, ¿esto se podría mover o no se podría mover? Como no tenemos certeza de que eso se mueva o no se mueva, debo pensar de que sí se va a mover. ¿Listo? Y como sí se podría mover, entonces otra vez lo mismo. ¿Cuál es fuerza? Esta está hacia la izquierda, sería negativa, esta está a la derecha, por lo tanto sería positiva. Entonces, primero la positiva y luego la negativa, que sería la fuerza de rozamiento. Y como esto sí se podría mover, no ocurre esto, es decir, sí puede ocurrir esto, por lo tanto aquí decimos que esto es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Y de esa forma es que tenemos que ir planteando las sumatorias de fuerzas. Si hay o si no hay movimiento, si puede o no puede haber movimiento. ¿Listo? Planteando de esta forma. Bueno, en este caso no hemos colocado ninguna cifra, por lo tanto no he calculado absolutamente nada. Pero entonces demos algunos valores para ver cómo vamos resolviendo estas ecuaciones. Entonces, siempre tendrán que haber algunos valores iniciales. Voy a decir que la masa es de 5 kilogramos y que existe un coeficiente de fricción. Recuerden, coeficiente de fricción, que lo represento con la letra mu, de 0.1. Antes de que se me olvide, voy a colocarles un trabajito para que ustedes hagan en su casa, ¿ok? Y van a montar ustedes un video en internet, en YouTube, individualmente. Esto no va a ser en grupos, individual, cada uno hace su video y cada uno lo va a montar en YouTube. ¿Listo? Entonces, la próxima sesión les digo exactamente cómo es que van a hacerlo para que tengan su primer nota de física. ¿Listo? Vale, profe. Que eso tiene que ser de, mejor dicho, de 5 para 6, la nota, de lo bien que lo van a hacer. Entonces, de acuerdo a eso, empiezo a reemplazar aquí. Voy a escribir esto un poquito más abajo, o mejor, voy a hacer todo el desarrollo y después vuelvo a escribir esto de acá. Entonces, ya sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad, así que tendríamos que la normal menos el peso, que es masa por gravedad, es igual a 0. ¿Listo? Y sencillamente reemplazo. La normal no tiene fórmula. La normal la calculo es a partir de este resultado. Esto que está negativo lo paso al otro lado para que quede positivo, por lo tanto me quedaría que la normal es igual a la masa por la gravedad. Y ahora sí reemplazando masa, que es de 5 kilogramos, multiplicado por la gravedad de 9.8. Y esto me daría 49. ¿Listo? Recuerden que como la normal es una fuerza, se debe expresar en newtons. Por lo tanto, la normal es de 49 newtons. Ahora sí, puedo plantear la sumatoria de fuerzas horizontales. Voy a borrar ahorita el dibujo porque no creo que me quepa aquí. Profe, una pregunta. Dime. Si despejamos a la derecha y pues n queda a la izquierda, o en ese caso n estaba igual, pero pasamos la m y la... Ah, no, nada, ya entendí. Vale, menos mal, porque no entendí lo que estabas preguntando. Sumatoria de fuerzas en sentido horizontal
recordamos que habíamos dicho que teníamos la tensión menos la fuerza de rozamiento y que esto iba a ser igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, la tensión no tiene ninguna fórmula, así que queda igual. Menos la fuerza de rozamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento dijimos que la íbamos a calcular como mu multiplicado por la normal. Y eso iba a ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazo los valores que sí conozco. La tensión no la conozco, por lo tanto me queda tensión menos mu, ¿cierto? Mu que sería igual a 0.1 multiplicado por la normal. La normal sabemos que da 49 y eso es igual a la masa. La masa es de 5 multiplicado por la aceleración. ¿Ok? Y si resuelvo esto de acá, me van a quedar dos incógnitas, tensión y aceleración. T menos este producto me quedaría 4.9, y esto es igual a 5A. ¿Ok? Hasta aquí no puedo calcular nada, no puedo seguir calculando, porque en este momento me quedaron dos incógnitas. ¿Listo? ¿Cómo hago entonces para poder seguir calculando? Para poder seguir calculando tengo que recurrir, ¿se acuerdan del dibujo, no? El dibujito era una cosa así, teníamos un cuerpo acá y otro cuerpo acá. Habíamos dicho que este era el cuerpo 1, este es el cuerpo 2, y que íbamos a tener esta situación. Entonces, todo este análisis que hemos hecho es solamente del cuerpo 1. ¿Qué significa? Que ahora tengo que recurrir al cuerpo 2, del cual voy a obtener otra ecuación, y con esa ecuación sí vamos a poder solucionar el sistema. ¿Listo? Entonces, voy a borrar para poder tener lo del cuerpo 2. Solamente me interesa en este momento este resultado, ¿sí? Porque a partir de acá es que voy a calcular. Entonces vamos con el cuerpo 1, perdón, con el cuerpo 2. Y hago exactamente lo mismo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 2? Tengo el peso que está dirigido hacia abajo y tengo la tensión que estaría dirigida hacia arriba. O sea que con el cuerpo 2, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la tensión, que para el cuerpo 2 la tensión está dirigida hacia arriba, menos el peso que estaría dirigido hacia abajo. Como estos dos cuerpos se tendrían que mover simultáneamente, ¿cierto? Entonces significa que esto sí se va a mover, por lo tanto decimos que aplicamos segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que esto tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Qué consideración debo tener aquí en cuenta adicionalmente? Y es, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo 2? El cuerpo 2 se mueve hacia abajo, por lo tanto, significa que su aceleración es negativa. Y eso lo represento colocándole precisamente un signo menos a esa sumatoria. O sea que esto me tiene que quedar como la sumatoria igual a menos masa por aceleración. Chicos, importantísimo colocarle estos signos si consideramos que la situación se va a mover en un sentido negativo. Si se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia abajo, debo colocar su respectivo signo. ¿Ok? Entonces, ahora le dimos valores al cuerpo 1, ¿cierto? O sea que esta masa era la masa del cuerpo 1. Y voy a colocarle la masa del cuerpo 2. Digamos que el cuerpo 2 tiene una masa de 8 kilogramos. ¿Listo? Entonces, reemplazo aquí, igual que como se hizo, tensión menos, ya sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad, igual a menos masa por aceleración. Entonces tendríamos T menos la masa del cuerpo 2, que serían 8, multiplicado por la gravedad 9.8,
es igual a menos la masa. Estamos hablando de cómo se mueve el cuerpo 2, por lo tanto la masa es de 8, multiplicado por la aceleración. Aquí lo único que puedo resolver sería este producto, que sería 8 por 9.8, daría 78.4. Entonces, tensión menos, ¿te dije? 78.4 es igual, aquí hay una coma, a menos 8A. Profe, ¿y eso lo tiene que igualar con la otra operación? Ok, efectivamente tengo que solucionar el sistema. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Por el método que ustedes quieran. Existen métodos de igualación, sustitución, eliminación. Pueden haber muchos. Es muy común utilizar el método de eliminación en estos casos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es un método que se facilita debido a que las dos ecuaciones, miren que las dos ecuaciones tienen la misma forma. T menos algo igual a algo con aceleración. Y aquí igual. T menos algo igual a algo con aceleración. ¿Ok? Voy a parar esta grabación de una vez para que veamos los últimos minutos con un nuevo video. Así que por favor necesito que se conecten rápido, ¿vale? Vale, vale. Entonces, les decía que nos quedaron estas dos ecuaciones que tienen dos incógnitas y el asunto es solucionar esas dos ecuaciones y que el método más fácil era, pues debido a que tenían la misma forma, el método de eliminación. Pero si alguien quiere utilizar otro método, pues bienvenido sea, no hay ningún problema, pueden aplicar el método que quieran. En este caso voy a hacer esta ecuación menos esta otra ecuación. ¿Listo? Recuerden que la ecuación que uno resta le debe cambiar los signos. ¿Ok? Entonces, esta queda igual. T menos 4.9 tiene que ser igual a 5A. Y como esta es la que voy a restar, pues a esta ecuación le cambio los signos. ¿Ok? ¿Por qué decimos restar? Pues porque la idea es poder eliminar esa T. ¿Ok? Entonces, si le cambio el signo a esta T que está positiva pasaría a negativa. Este 78 pasaría a positivo. Y este 8A también pasa a positivo. Y sencillamente vamos a agrupar. Y entonces aquí me quedaría una T menos una T, un tomate menos un tomate, pues se acabaron los tomates. Y aquí quedaría 78,4 menos 4.9. Aquí quedaría 78.4 menos... 73.5. ¿Cuánto dijo la niña? 73.5. Exactamente. 73.5. Y esto sería igual a 5A más 8A, 13A. Y por último, para poder despejar el 13 que multiplica, vendría a dividir, por lo tanto quedaría 5.6. 5.7, ¿no? Más bien, o dejemos dos decimales ahí. Quedaría como que la aceleración es de 5.65. Como es una aceleración y estamos en el sistema internacional, vean, unidades de masa en kilogramos, pues aquí no tengo nada más, significa que la fuerza en newtons, significa que la aceleración debe darse en metros sobre segundo cuadrado. Y aquí tendríamos el valor de la aceleración con la que se va a mover todo este sistema. ¿Sí estamos? Sí, sí, profe. Y por último, pues si es que se necesita, pues yo podría calcular la tensión, reemplazando aquí el valor de la A, en cualquiera de las dos. Si reemplazo el valor de la A, pues me daría la tensión. ¿Ok? Vamos a hacerla de este lado. Normalmente no se pide
Normalmente no se pide el valor de la tensión, pero, pues, digamos en este caso por calcularla, tendríamos, digamos esta porque está más fácil que esa otra, me quedaría que la tensión es igual a menos 4, perdón, la tensión menos 4.9 es igual a 5 multiplicado por la aceleración, 5 por 5A, 5 aceleración, 5 por 5,65, y este valor que está restando pasaría ya a sumar, por lo tanto la tensión sería 5 por 5,65 más 4.9. Y resolver. 5 por 5.65 más 4.9. 33.15. Muy bien, señorita. Tensión es igual a 33,15. Ya sabemos que la tensión es una fuerza, por lo tanto, newtons. Y ahí tenemos solucionado el problema. Niños, antes de finalizar, anoten la siguiente observación. Un cuerpo nunca cae naturalmente con una aceleración superior a la gravedad.